segundito. Les vuelvo a dar la bienvenida a todas. Comienzo por el final. Somos el grupo, el Ministerio de Mujeres de la Iglesia Alumbra, mujeres de intimidad, mujeres de palabra. Estamos dentro del contexto de más Biblia, menos espejo, refiriéndonos a que tenemos que ser mujeres de la palabra. Y quiero hacer un comentario, si me lo permiten. No estamos en tiempos fáciles. Ni siquiera estamos en tiempos fáciles entre nosotras. Miren, en estos hoy y ayer me han llegado comentarios de que, Mari, mira, estoy compartiendo mensajes con mis amigas cristianas y me dicen que soy una legalista. Estoy compartiendo mensajes de la Biblia con un grupo de chat de mis amigas cristianas y me dicen que ese grupo no es para tanta Biblia, sino que es más como para hablar del día a día. Bueno, esos son los tiempos en los que vivimos. Tiempos en los que aún entre nosotras muchas veces no le damos la importancia a la palabra que tiene que tener. Así que yo me gozo de ver estas 63 mujeres conectadas, mujeres que reconocen la Biblia como nuestra regla de práctica, de fe, y como esa regla sobre la cual tenemos que vivir nuestra vida. Así que las felicito a cada una de las que está conectadas. Gloria a Dios por sus vidas. Y bueno, vamos a arrancar. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Quién se ha preguntado qué es la voluntad de Dios? Pienso que todas nos hemos preguntado, ¿pero qué es la voluntad de Dios? Pero díganme, ¿cómo conozco la voluntad de Dios? Bueno, en fin, es sencillamente complicado, pero lo vamos a ver en una forma muy general. Hoy no vamos a entrar en el tema como tal de la voluntad de Dios, qué significa, porque teólogos, estudiosos se han demorado años, tratados, libros, así que ni yo se los pretendo dar en 45 minutos, ni me siento que este sea el tiempo para enfocarnos teológicamente en lo que es la voluntad de Dios, porque no es tan sencillo, pero sí vamos a tener una generalidad para saber lo que es la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Es la determinación perfecta y soberana. Hay dos palabras muy importantes, perfecta y soberana. La voluntad de Dios es perfecta y es soberana. ¿Ok? Más adelante, en próximas jueves, lo vamos a estar desmenuzando un poquito más este tema, pero bueno, quedémonos con esto, que es la determinación perfecta y soberana, por medio de la cual Dios ordena, no ordena de ordenar, ¿verdad? No de ordenar la casa, sino que de ordena, de orden, de dar una palabra. Por medio de la cual Dios ordena todas las cosas que tienen que ver consigo mismo o con los demás. En síntesis, todas las cosas por las que hemos pasado, todas las cosas por las que el mundo ha pasado, forman parte de la voluntad, ya sea por decreto o por permiso de parte de Dios. Sé que quizás ahora mismo tienen como un arroz, como dicen acá, un arroz con coco en la cabeza. Se lo simplifico. ¿Qué es la voluntad de Dios? Todo lo que ha pasado desde el inicio hasta el final, ya sea porque Dios lo decretó como lo que tenía que pasar o porque permitió que pasara. Pero ya sea por decreto o por permiso, la voluntad de Dios surge de un Dios perfecto y por lo tanto su voluntad es perfecta, ¿ok? Entonces quedémonos con eso. ¿Qué es la voluntad de Dios? Es lo que ha pasado desde el inicio hasta el final y es lo que Dios ha decretado o permitido. Vamos a ver un ejemplo de esto para que lo entiendan mejor. Hechos 2:23 dice, ¿hay alguien que tiene el microfonito? Ok. Hechos 2:23 dice así, está hablando de Jesús, ¿verdad? A entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y lo matasteis. Entregado por el plan predeterminado. Dios había determinado que Jesús tenía que morir en una cruz. ¿Ok? Esa es la voluntad de Dios. Entonces, esto lo tenemos que tener claro. Por eso nosotros tenemos que tener plena confianza en la voluntad de Dios. Mira, lo que te ha pasado a lo largo de toda tu vida, ya sea porque Dios permitió que cosecharas las consecuencias de tu pecado o que cosecharas las cosas buenas por tu buena siembra, o porque Él lo ha decretado y no hiciste nada para que eso pasara. Todo eso fue voluntad de Dios.
Lo bueno lo aceptamos, lo malo nos cuesta aceptarlo, pero tenemos que tener confianza que tiene un propósito mayor aún aquello malo que ha pasado, porque todo eso hace parte de la voluntad de Dios. ¿Y cuál es el fin de la voluntad de Dios? Que su propósito se cumpla. Nuestro propósito, recordemos algo básico que tenemos que tener, no es el hombre, no fue, Dios no fue hecho para el hombre. Esto es importante que lo tengamos claro, porque esto nos abre la mente y nos hace entender un poquito más la voluntad de Dios. El hombre fue hecho para Dios. Dios no fue hecho para el hombre. Se los voy a volver a repetir y si alguien lo puede escribir ahí para que quede claro cuando uno lo lee. Nosotros fuimos hechos para Dios, para alabanza de su gloria. No Dios para nosotros, para que nosotros tengamos a alguien a quien pedirle, para tener a alguien a quien recurrir en búsqueda de provisión. No. Si nosotros entendemos esto, vamos a entender que aún todo lo que ha pasado en nuestra vida ha sido para que el propósito de Dios se cumpla. Déjenme tomar agüita. ¿Sí les queda claro eso? Porque si no tenemos claro eso, vamos a decir, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? Si yo quería otra cosa, ¿por qué me pasó esto? Es que no se trata de nosotras. Por eso les decía que esto no es un mensaje popular, no es un mensaje que a nuestro ego nos gusta. A mí no me gusta, yo se los estoy enseñando, pero a mi carne no me gusta pensar que lo que me pasó, ya sea bueno o malo, fue para su propósito, porque uno en su ser tiene egoísmo, quiere cumplir sus planes, entonces quizás uno ahora se encuentra sola, lejos de las personas amadas, y dicen, pero es que esto a mí no me gusta, y nadie dijo que nos tiene que gustar, ¿ok? Porque nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria y no viceversa. Entonces, bueno, ahí yo creo que ya tenemos un poquito más claro qué es la voluntad de Dios, y cuando nosotros entendemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta, la vamos a tomar de ese modo. Por eso ahora vamos a ver unos puntos fundamentales con el tema de la voluntad de Dios, que si nosotros no entendemos, bueno, pero no me voy a adelantar, ahorita voy para ahí, si no me adelanto, esperen. Ok, entonces ya vimos lo que es la voluntad de Dios. Vemos que sus planes son mejores que nuestros planes, que sus decretos son mejor que aún los decretos que a veces pensamos hacer. Entonces podemos decir en base a esto que hay dos facetas de la voluntad de Dios. Son dos. Unas que son las no reveladas. ¿Cuáles son? Aquellas que uno dice, ¿y por qué Dios permitió que esas profundidades que uno pregunta y que uno le dice, no sé, cuando llegue al cielo le voy a preguntar, porque son cosas que aun si nos las explicaran, no las entenderíamos. Entonces, hay una voluntad no revelada de Dios y hay una voluntad revelada. Entonces, miren lo que dice Deuteronomio 29:29. Dice así, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. ¿Cuáles son esas cosas secretas? La voluntad no revelada. ¿A quién le pertenece? A Dios. Son esas profundidades que habla su palabra que son una locura, o sea, en el sentido positivo, bueno, que no hay locura positiva, pero es muy grande nosotros de entender, es infinito, que nuestra mente tan finita no vamos a entender, ¿ok? Esas cosas le pertenecen al Señor, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. ¿A fin de qué? ¿Por qué las conocemos? No las conocemos como para tener información, las conocemos a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Ese es el propósito de conocer la voluntad de Dios. Es que guardemos todas las palabras de esa ley, de esa voluntad. Voy a leer el versículo de corrido para que les haga sentido, ¿ok? Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Entonces, nos vamos a enfocar en este tiempo a la voluntad revelada de Dios, porque la no revelada, ahí mismo lo dice, eso le pertenecen, esos misterios le pertenecen a nuestro Dios. Entonces, nosotros no nos vamos a poner a tratar de inmiscuirnos en algo que él mismo dijo. Eso es un secreto que, no sé, él en su infinito conocimiento sabe que no vamos a captar nada de sus misterios. Entonces,
Efesios 1, 9, 10 dice así: nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso con él, con miras a una buena administración. Parece trabalengua, ahorita se lo explico. Con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de resumir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Otra vez, ¿cuál es el fin de toda esta voluntad? Que Él sea glorificado. Esa es la voluntad. Por lo tanto, en la voluntad revelada, no nos, la palabra no nos interesa, no nos compete a nosotros buscar que esa voluntad que Él, por su soberanía, decidió que no era revelada, nosotros buscar dónde está la revelación. Entonces nos vamos a enfocar en la voluntad revelada de Dios. Y yo quiero hacer un apunte que me van a escuchar hacerlo en muchas partes de esta enseñanza. Y te los voy a leer. A menudo nuestro afán está en descubrir la voluntad de Dios sobre aquello que ya está revelado. Queremos saber todo, con quién me voy a casar, con quién, no sé, qué ropa me voy a poner, el día de mi boda va a estar soleado, va a estar nublado, se va a caer el avión, no se va a caer el avión, bueno, etcétera, todas esas cosas. Pero pocas veces ponemos ese mismo afán en obedecer esa voluntad de Dios. Ustedes me dirán si miento. Yo les voy a decir lo que he visto en mi experiencia. Mariana, dime si este hombre es la voluntad de Dios, No es la voluntad de Dios porque no se ajusta a su palabra. ¿Qué hago? No me gustó la respuesta, me doy media vuelta y me fui. Tenía mucho afán por conocer la voluntad de Dios. Pero cuando me la dicen, ya el mismo afán no existe para obedecerla. Entonces tenemos que nosotras como mujeres entender que este tema es un tema que nos afana el conocerla, el saberla, pero nos tenemos que examinar. ¿Será que el mismo afán que muestro en conocer la voluntad de Dios será el mismo afán que invierto en vivir y en obedecer esta voluntad? Entonces, vamos a hacer, ustedes saben que a mí me gusta dar primero las malas noticias y después me gusta dar las buenas noticias. Vamos a comenzar por la mala noticia, que es el diagnóstico sobre la mujer y la voluntad de Dios. Así que Mateo 7:21, si alguien tiene la Biblia ahí. Bueno, dice así, comienzo. Mateo 7:21, dice así: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí Jesús la tenía clara. Él sabía que no era cuestión de querer conocerla, sino de obedecerla. Y él decía, no me importa que me digan Señor, Señor, porque solamente van a entrar al reino de los cielos los que hacen mi voluntad. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? En la parte de abajo del pasaje vemos los dos cimientos: el hombre que construyó su casa sobre la arena y el hombre que construyó su casa sobre la roca. ¿Qué le dice Jesús al que construyó sobre la roca? Eres un hombre prudente, eres un hombre sabio. Y al que construyó sobre la arena le dice, eres un insensato, por no decir otra palabra, pero dice, eres un insensato. ¿Cómo vas a construir tu casa sobre la arena? Y le dice a uno, le dice al de la arena. ¿El de la arena quién es? El que escucha la palabra, pero no la pone por obra. Ese es el insensato. Jesús le dice, este hombre es un insensato. Y en ese contexto dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad. Y más abajo dice, Señor, pero en tu nombre, ¿qué dice? Echamos fuera demonios, sanamos enfermos, predicamos. ¿Y qué les va a decir Jesús? No los conozco, apartados de mí, hacedores de mi voluntad. No, dice hacedores de maldad. Esto tiene que ser un llamado de atención para cada una de nosotras, porque Jesús estaba frente a hombres que hacían milagros, a hombres que predicaban y a hombres que sacaban fuera demonios.
Y Jesús tiene la autoridad para decirle, no los conozco, en el reino del cielo no van a entrar los que me digan Señor, Señor, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Ustedes sí llegan a darse cuenta lo importante, la importancia que Dios le da, no solamente ser oidora de su palabra, sino ser hacedora de su palabra. Para Dios eso es vital, eso es de vida o muerte. Por eso nosotras mujeres no tenemos que dejarnos de llevar, como decíamos, por cualquier viento de doctrina. Dios te dice, no, ¿qué me dice Dios en su palabra? Porque no sea que lleguemos al día del juicio, señores, que yo hice esto, hice lo otro, y Él te va a decir, Mariana, lo único que necesitabas era, luego de haber nacido de nuevo, era que hicieras mi voluntad, no te pedía más nada. Para mí preparar este tema fue una cuestión muy confrontativa, porque yo digo, Señor, si estos hombres, yo no he sacado demonios, yo no he sanado enfermos, he hecho cosas mucho menores, si a estos hombres hacer esos milagros no los salvaron, no fueron fruto de que estaban haciendo lo correcto, entonces, ¿qué me queda para mí? Mis frutos pueden ser muy coloridos, pero es que Dios no se está refiriendo, cuando habla de por sus frutos los conoceréis, a los frutos que muestran. Ay, no es que María, no se trata de cómo yo le estoy hablando ahora, sino de que si yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Entonces, no se trata de cómo ustedes estén evangelizando, cómo ustedes estén llevando la palabra, cómo le sirvan la comida a su esposo, cómo atiendan a sus hijos. Hablábamos al principio, podemos ser moralmente muy correctas y sin embargo no estar haciendo la voluntad de Dios. El lunes lo hablábamos con alguien. Hay hombres que son el hombre perfecto, pero que no están haciendo la voluntad de Dios. Entonces, ni nosotras nos podemos dejar llevar por lo que vemos en otros, ni por lo que vemos en nosotras mismas. Entonces, esto es un tema muy importante. Miren lo que escribí yo aquí, puse. ¿Será posible que a la vista de las demás vivamos una vida piadosa, pero ante los ojos de Dios seamos unas desconocidas por no hacer su voluntad? Este es un tema muy que nos tiene que confrontar mucho, que hoy cuando nos acostemos, yo hace 2 noches que con este tema no puedo dormir, de verdad, porque estoy como que en ese anhelo, Señor, o sea, esto no es un juego, esto no es decir, antes pecaba, ya no peco, ahora soy cristiana, antes me iba de rumba, ya no me voy de rumba, no es mucho más profundo que eso, es si estamos haciendo la voluntad de Dios. Puede que ante los ojos de los demás nuestras vidas resulten dignas de admirar, pero no estamos haciendo la voluntad de Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Podemos ser un referente para muchas mujeres, pero a la hora de la verdad, eso a Dios, o sea, ustedes piensan que a Dios le va a sorprender que yo les esté enseñando cuando Él vio a esta gente echar fuera demonios, cuando Dios vio resucitar a muertos de manos de estos hombres. Entonces, yo no puedo decir, ay, no, es que Dios se va a sorprender porque le estoy enseñando. No, a Él no lo convencen nuestras acciones, lo convence nuestro corazón. Claro que de nuestro corazón van a salir frutos, ¿verdad? O sea, eso tiene que ir de la mano, pero bueno. Entonces, miren, yo aquí me gusta incomodarlas porque yo ya me incomodé, pero ahora las voy a incomodar a ustedes. Vamos a ver una negativa a cumplir su voluntad en nuestra vida a diario. Lo vamos a ver y ustedes van a decir si estoy equivocada o si yo solamente soy la que rechazo y no cumplo la voluntad de Dios. Ok, 1. La voluntad de Dios es que seamos generosas. ¿De dónde sacó eso? De su palabra, ¿verdad? Su palabra nos manda a ser generosas. Te pregunto, ¿a cuántos en necesidad le has dado de tus recursos en esta última semana de manera voluntaria y ágil? Dios nos manda a ser generosos. Ok, esa es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que sea generoso. Bueno, la voluntad de Dios es que nos guardemos de la amistad con el mundo. Si te están preguntando, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, una de los aspectos de la voluntad de Dios es que nos guardemos de la amistad con este mundo, porque Él dice, la amistad con el mundo, ¿qué? Es enemistad conmigo. Entonces, Dios nos llama a ser enemigos del mundo, a no ser amigos del mundo. Te pregunto, ¿cuántas horas
pasamos consumiendo contenido del mundo. No es que yo siempre hago la voluntad del Señor. Yo soy una mujer que siempre hago la voluntad del Señor. Si estás consumiendo más contenido del mundo que de la palabra del Señor, te tengo una noticia. No estás haciendo la voluntad de Dios. Es tan sencillo como eso. Sí se dan cuenta porque yo lo dije al principio. Esto es más fácil de lo que parece. No tiene que venir un profeta a decirnos, Zoraida, siento que no estás haciendo la voluntad de Dios, que siento que hay algo en... No, esto no es de grandes pecados o de pecados extravagantes o de pecados llamativos que todos sepan que no, Mariana está fuera de la voluntad de Dios, no son en nuestras pequeñas cosas, que al fin y al cabo muchas somos solamente nosotras las que sabemos eso, ¿ok? A no ser que publiquemos todo lo que hagamos por redes, pero a menudo publicamos lo más agradable, ¿verdad? Entonces, la voluntad de Dios es que perdonemos. Esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿A cuántas personas tienes en tu lista de personas no gratas? De personas no perdonadas. ¿A cuántas tienes? Si aún en tu lista tienes personas a las que no has perdonado, uno de estos días vamos a hacer un jueves del perdón, ¿ok? Para que lo podamos entender correctamente. Pero bueno, ¿a cuántas personas tienes en tu lista sin perdonar? No estás haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que busquemos primero su reino. La Biblia dice, más buscar, es una orden, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuántos de nosotros nos desgastamos primero buscando todas las añadiduras y dejamos para el último el reino de Dios? No estás haciendo la voluntad de Dios, no estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí vieron que era fácil? Entonces, estoy dando el diagnóstico, ahorita doy las buenas noticias, calma, no se me desesperen que ahorita vienen las buenas noticias. La voluntad de Dios nos dice, den gracias en todo. ¿Cuándo? En todo. Te pregunto, ¿todos los días te sientas frente a tu plato de comida y dices, Señor, gracias por este plato de comida? Quisiera tener algo más rico, pero tengo un plato de esto, de lo que tengo. Gracias por esta comida. O decimos, ay, otra vez arroz, no, yo ya estoy aburrida de arroz. No estamos siendo agradecidas, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Dije 1, 2, 3, 4, dije 5 puntos, no sé en cuánto te identificaste, pero vamos a examinarnos, ¿será que estoy haciendo la voluntad de Dios? Yo creo que más de una, por lo menos en mi caso, yo salí perdiendo ese examen de la voluntad de Dios. Y yo sé que la lista puede ser interminable, hay muchos mandatos del Señor que nosotros a menudo los estamos ignorando, los estamos rechazando, no le estamos dando la importancia y el cumplimiento. O sea, estamos siendo solamente oidores, mas no estamos siendo hacedores de la palabra de Dios. Y eso es muy peligroso porque Dios le dijo a estos hombres, no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Y miren lo curioso, él le dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Ante los ojos de las demás personas, ellos que estaban haciendo buenas obras o malas obras. Estaban haciendo obras maravillosas y sin embargo Dios le dice, hacedores de maldad. ¿Echar demonios es malo? No. Resucitar muertos es malo para nada. Y Dios le dice, hacedores de maldad. ¿Sí ven la importancia que Dios le da al ser simplemente oidores y no hacedores? Para Dios se toma en serio. Por eso nosotros tenemos que ser mujeres que no nos tomemos el cristianismo, el ser mujeres cristianas con liviandad, porque Dios no se lo toma con liviandad. Para Dios es cosa seria y para nosotros, por lo tanto, debería hacerlo también. Entonces, le dije, la lista podría ser interminable. Si se dan cuenta que nuestro problema no es conocer la voluntad de Dios. Yo le dije 5 cosas de la voluntad de Dios. Ese no es el problema. El problema que hay en nuestro corazón es obedecer la voluntad de Dios. Y volvemos al principio de muchos jueves. Nuestro problema no es el mundo que nos tienta, es el pecado que hay en nuestro corazón. Es ese pecado que no permite que obedezcamos la voluntad del Señor. Y ahorita vamos a ver cómo hacer, si nos da tiempo, cómo hacer para ser mujeres a las que se les facilite, a las que por inercia hagamos la voluntad de Dios. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Entonces, ¿cuál es nuestro diagnóstico, mujeres? Aquí se las tiro. Hay medicina, pero se las tiro.
Mi problema no está en conocer su voluntad, sino en obedecerla. Mariana, mi problema no está en conocer la voluntad de Dios. La conozco, la tengo en mi nueva Biblia. Miren qué linda. La tengo en mi nueva Biblia. La conozco, pero no me gusta obedecerla. ¿Ok? Entonces, por eso hoy vamos a comenzar. Esa fue la introducción. Imagínense, en 37 minutos en introducción, pero quería hacer una introducción para que nosotras entendamos que hay un problema en nosotras. Si yo no me reconozco enferma, lo que siempre he dicho, Jesús les dijo, es que yo no vengo a los sanos, yo vengo a los enfermos. Si yo digo, no, pero es que yo siempre hago la voluntad de Dios, bueno, entonces este espacio no es para vos, porque este espacio es para gente que tenemos un gran problema, que es el pecado en nuestros corazones, que necesitamos un Salvador y que necesitamos que ese Salvador sea quien viva nuestra vida en esta tierra a través de nosotras. Entonces, por ahí vamos a comenzar esta serie sobre la voluntad de Dios. Y el tema de hoy es cómo ser capaz de obedecer la voluntad de Dios. Volvemos al principio, ya la conocemos. ¿Por qué la conocemos? Él dijo que nos la dio a conocer a través de su palabra. Lo leíamos en Deuteronomio 29:9. La voluntad de Dios ya fue revelada a nosotros. ¿Con qué fin? Con el fin de cumplirla. Entonces, ya dejemos de decir, Señor, quiero conocer tu voluntad. Ya su voluntad está escrita, ¿ok? No hay mucho más por conocer. La cosa es cómo soy capaz de obedecer la voluntad de Dios. Levántenme las manos si están presentes para saber que las que no tienen cámaras están ahí. Si a Nati la veo. Esperen que me voy para la segunda página. Aquí estoy, María, aquí estoy. Muy bien, me gusta. A ver. Aquí estoy, aquí estoy. Ok. Levanten la mano, levanten la mano. Hola. Aquí estamos, Un bebé Mari. pequeño y a veces quiere. Hola Mari, hola. Hola, bueno, Estuvo se presente. acabó el desorden, se acabó ¿cómo dicen? El tiempo, bueno. Okay, La guachafita. Eso, la guachafita. Entonces, ahora vamos a descubrir cómo soy capaz de obedecer la voluntad de Dios. Vamos a tratar 3 puntos. Primero, comprobar que he nacido de nuevo, santificarme, y tercero, ser llena y vivir por el Espíritu Santo. Esos son los 3 puntos que vamos a tratar. Confío que en 15 minutos me va a dar tiempo para completar. No voy a correr, si me quedo en el último punto se quedan con la intriga para algún juego. Eso, pausa activa, eso era lo que quería decir. Repítelas nuevamente. Me quedé en la segunda. Comprobar que he nacido de nuevo, santificarme y vivir por el Espíritu. Yo igual ahorita se las voy a ir diciendo una por una. Bueno, arrancamos. Entonces, comprobar que he nacido de nuevo. Miren, Juan 14, 21, 23 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Este tema es tan profundo que es vital para revelar nuestra condición y relación delante de Dios. Pregúntate, ¿cumplo tus mandamientos? No estamos hablando de perfección, porque sabemos que nunca va a pasar. No estamos hablando de que nunca se dice una mentira. Yo miento, yo reacciono a veces mal, hay cosas que me dan rabia, cosas que me frustran, que me desesperan. No estamos hablando de pecar, estamos hablando de vivir un estilo de vida de pecado, que me gozo, que me disfruto, que insulté a alguien y ni siquiera me arrepentí, sino que se lo merecía. ¿Sí me explico? A esa clase de no guardar los mandamientos estamos hablando. Tengo relaciones sexuales con mi novio como si no pasa nada. Ahí te tienes que preguntar, ¿será que has nacido de nuevo? ¿Por qué? Porque el que ha nacido de nuevo guarda sus palabras y no solamente las guarda, las hace, las pone por obra. Por eso nosotros nos tenemos que revisar nuestro obrar y nuestras decisiones para ver si estamos haciendo la voluntad de Dios. Así que esto es importante. Quizás estás aquí y dices, no, pero es que yo, ¿qué es eso de ser hijo de Dios? O sea, no entiendo, ¿cómo así? Yo trato de hacer las cosas bien, pero no me salen bien, es difícil.
ahorita vamos a ir a este punto porque también es importante que quizás hay alguien que dice, pero es que es la primera vez que estoy escuchando de Dios, me invitaron, no sé qué es Dios. Ahí vamos. Mateo 12:50 dice, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi madre y mi hermana. Eso es cuando, esas son palabras de Jesús cuando le viene a decir, mira, tu mamá está afuera, acaba de hacer lo que estás haciendo, porque él le dice, no, no es que mi madre no está allá afuera, mi madre, mi hermana y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y en el Salmo 48, miren lo que dice David, el hacer tu voluntad, Dios me ha agradado. Eso es una señal de que somos hijos de Dios. Nos agrada hacer la voluntad de Dios. Y cuando no la hacemos, que muchas veces no la hacemos, nos vamos a sentir no con remordimiento, nos vamos a sentir mal, va a haber algo en nuestro interior que no nos va a dejar dormir, que nos vamos a sentir confrontados por el Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, eso es el hacer tu voluntad me agrada. Cuando todos somos hijas de Dios, sabes que nos gusta hacer su voluntad, no es una carga, es una delicia, nos sentimos, y no se trata porque me sienta, no, yo hago la voluntad de Dios porque eso me hace sentir bien, no, no, eso no, porque eso sería un enfoque humanista de, no, yo hago la voluntad de Dios para sentirme bien, no se trata de eso. Me agrada, ¿por qué? Porque yo entiendo que el hacer la voluntad de Dios contribuye a que el propósito de Dios se cumpla. Recuerden, no fuimos hechos para Dios, Dios, se me lenguó la traba. Nosotros fuimos hechos para Dios. Dios no fue hecho para nuestros deleites. Entonces, Juan 1:12, se los voy a leer porque esta puede ser la pregunta. Es la primera vez que estoy acá, no sé si soy hija de Dios, no sé, nunca he hecho una oración de fe, y esa no es la manera de ser hijo de Dios. ¿Cómo soy hijo de Dios? Aquí lo dice Juan 1:12. Dice, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Y mira, aquí vemos la voluntad de Dios impregnada en este versículo, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de voluntad de Dios. Entonces, ¿quiénes somos los hijos de Dios? Aquellos que hemos creído, que creemos en su nombre, y que no nacimos por voluntad no, mamá y papá van a tener un hijo, no, por voluntad de Dios. Así que si hoy te pregunto si eres hijo de Dios, la Biblia dice que a todos los que le recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios, a los que creen en Él. ¿Creen en qué? En la obra de Jesús, que Él fue sin pecado, que vino a este mundo, que pagó por nuestras deudas, que resucitó y que hoy nosotros tenemos vida por Él. ¿Ok? Entonces, ese es el mensaje, ese es el evangelio bien breve. Entonces, bueno, primero comprobar que he nacido de nuevo. Si nosotros no hemos nacido de nuevo, el hacer la voluntad de Dios va a ser una misión imposible. Eso va a ser así. Soy capaz de hacer la voluntad de Dios sin ser hijo de Dios. Eso es imposible. Es así. No les puedo decir otra cosa. Es así. Podemos moralmente vivir algunos principios de Dios y parecer que los estamos viviendo. Pero en cuestión de 6 meses, de 1 año, 8 años, nos vamos a, dicen acá, descachuchar, y la gente va a decir, ¿qué le pasó a Mariana? ¿Qué le pasó a Mariana? Que modificó conductas, pero no nació de nuevo. Entonces sí era generoso, sí era respetuoso, pero en mi corazón nunca nací de nuevo. Entonces eso es algo importante que, bueno, es muy profundo, pero no lo vamos a tratar hoy porque no tenemos tiempo. Entonces, el primero, comprobar que he nacido de nuevo. 2, santificarme. Esta es una palabra que hoy en día no está de moda. Todo lo contrario, es rechazada. Entre los cristianos aún es rechazada, que eres un legalista, ¿por qué no montas fotos sexys en tu Instagram? Tú sí que eres religiosa, tú sí que eres legalista. Eso es lo que muchas de nosotras escuchamos a diario. Pero miren lo que dice 1 Tesalonicenses 4, del 3 al 4. Dice así, ¿lo tienen? Lo voy a repetir. 1 Tesalonicenses 4, del 3 al 4. Ok. Dice así, porque esta es la voluntad de Dios.
¿cuál es la voluntad de Dios? Quiero conocer la voluntad de Dios, quiero, así como niña caprichosa, ¿verdad? Quiero conocer, bueno, esta es la voluntad de Dios. Su santificación. Es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Ya no me gusta tanto la voluntad de Dios, ¿verdad? Ya se está como poniendo incómodo. Bueno, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante, como los gentiles que no conocen a Dios. Volvemos a lo mismo. El que no conoce a Dios ve esto como algo imposible y ciertamente lo es imposible. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. ¿Cómo yo soy capaz de obedecer la voluntad de Dios? Cuando me santifico. Miren lo que dice el versículo 3, primero, me perdí. Bueno, dice que os apartéis de fornicación. Hoy en día decir que os apartéis de fornicación es como decir, no sé, es como una locura. es como algo ilógico, es como algo de los años 1800. Eso es totalmente contrario a lo que hoy vemos. Por eso es que volvemos al principio. Si no hemos nacido de nuevo, primero que nos vamos a frustrar y segundo va a ser imposible que nosotras vivamos según la voluntad de Dios. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta, eso es importante que lo entendamos. Es imposible agradar a Dios si no cumplimos sus mandamientos y es imposible cumplir sus mandamientos si no hemos nacido de nuevo. Entonces, miren lo que significa fornicación en el griego. Dice así, es una palabra amplia que se refiere a cualquier relación fuera de la alianza matrimonial. Cualquier cosa, cualquier relación que esté fuera del matrimonio, siendo uno obviamente soltero o aún casado, eso es fornicación. Y aquí nos dice Pablo, aléjense, rechacen la fornicación, se apartan de fornicación. Miren, la palabra es muy amplia, no es solamente, miren, nosotros en algún tiempo con Rubén dábamos abstinencia sexual, ¿verdad? Dábamos abstinencia sexual en los colegios y eso la gente me decía, pero eso es imposible. Y vuelvo y repito, hablarle de abstinencia a gente que no conoce al Señor es una tarea, te diría que hasta perdida, porque no van a poder. No van a poder. Eso lo entiendo hoy como 11 años después, ¿verdad? Pero bueno, no lo van a poder y te vas a frustrar. Pero yo escuchaba casos cuando hablábamos de virginidad y empecé a estudiar un poquito el tema y había mujeres que me decían, no es que yo soy virgen. Ah, sí, es que a veces hacemos varias cosas, pero es que nunca me penetró. Entonces yo decía, ay Dios mío, pero fue lo único que te faltó. O sea, pero esa es la realidad que uno a veces piensa, la mente nuestra que, no, es que yo no hice nada más, yo le mandé fotos desnuda y todo, pero no, yo no hice nada, no. Acá dice, es una palabra muy amplia, es una palabra muy grande. Cualquier conducta sexual fuera del matrimonio es considerado por Dios pecado. Grabarte haciendo algo y mandárselo a alguien, eso es pecado, eso es fornicación, porque acá la palabra no solamente se refiere al acto sexual en sí, se refiere a todo lo que envuelve. Entonces, si estás aquí y estás en esos términos con alguien, te quiero decir, no estás haciendo la voluntad del Señor. Disculpa que te digo, como dice, sorry, no sorry, o sea, no, qué pena, pero no me da pena decirte, no estamos haciendo la voluntad del Señor. Alguien me puede preguntar, Mariana, pero mira, quiero saber, mi novio no es cristiano y estamos haciendo cosas incorrectas. ¿Tú piensas que es la voluntad de Dios que yo esté con él? Doblemente no es la voluntad de Dios. Primero, ¿por qué? Porque la Biblia nos manda a no unirnos en yugo desigual. Ahí está la respuesta a la primera pregunta. ¿Ok? Eso no es que no, pero es que no. Listo, ya tachado. Pero bueno, ya te metiste. Ahora el segundo no. ¿Por qué? Porque si tu relación de noviazgo o de amistad, porque ahora ya no es de noviazgo, ahora puede ser de amistad, de cualquier cosa. Si tu relación con alguien te está llevando a pecar sexualmente, ese hombre, ese noviazgo no es la voluntad de Dios. Es tan simple como eso.
porque todo lo que te aleja de Dios no es la voluntad de Dios. Y te aseguro, lo he visto, el pecado te aleja de Dios. Primero te empieza a alejar por la culpa, primero te empieza a alejar porque te avergüenza, porque eso es lo que hace el pecado en nosotros, ¿verdad? Nos muestra algo espectacular y cuando nos atrapa, nos avergüenza. Entonces, si has estado preguntándote, ¿será la voluntad de Dios que yo esté con esta persona que me hace quebrar los preceptos del Señor? No es la voluntad de Dios. Si ven que es fácil descubrir la voluntad de Dios, sino que muchas veces nosotras le damos muchas vueltas porque ya sabemos la respuesta y no queremos reconocer. Entonces, te repito, no es fácil. Solamente si eres hija de Dios y si buscas santificarte diariamente, lo hablábamos en Romanos, mortificar el pecado. Pablo decía, yo golpeo mi cuerpo, o sea, y lo hago esclavo de mí, o sea, nosotros no podemos ser esclavos de nuestro cuerpo tiene que ser nuestro esclavo, no es lo que yo siento, no es lo que yo siento, es lo que yo voy a hacer, lo que voy a hacer para honrar al Señor. Entonces, me voy a saltar varias partes porque quiero llegar, ya nos faltan 7 minutos, no se salgan. No es la voluntad de Dios que te salgas, te lo digo así, y no te lo dice el Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos manda, ¿qué? A enfocarnos en las cosas de arriba y a buscar primeramente su reino. Así que no soy profeta ni mucho menos, sino que es importante. Ok, si alguna decisión o acción en tu vida, esto ya no es solamente hablando de la sexualidad, si alguna decisión o acción en tu vida no da gloria a Dios, definitivamente no es la voluntad de Dios lo que estás haciendo. Te lo voy a repetir. Si lo que estás haciendo no da gloria a Dios, no glorifica su nombre, eso que estás haciendo no es la voluntad de Dios. Miren, yo he escuchado a muchas personas decir, y he escuchado a muchas personas decir, ok, ahí me dicen, habla Mariana, ok, mire, es que yo le pido al Señor, si el Señor me abre esa puerta, yo voy a conocer que es la voluntad de Dios. Y a mí una vez como que me frustré, me frustré un poquito por estos, quiero que sepan que uno de estos días en Instagram vamos a hacer con algunas mujeres rompiendo mitos o rompiendo aún frases, clichés cristianos que no son para nada bíblicos, así que espérenlo. Bueno, si Dios me abre esta puerta, yo voy a saber que esa es la voluntad de Dios. Y yo le dije, o sea que si te llama un narcotraficante y te dice que te tiene el negocio de tu vida, que te vas a ganar 10 millones de pesos comiéndote unas cápsulas de droga, Dios está viendo esa puerta, esa es la voluntad de Dios. O si tu compañera del trabajo se te desnuda, si es un hombre, y vos vas a decir, es que Dios me está abriendo esa puerta. Entonces, muchas puertas, entre comillas, que te pueden abrir. Una mujer que quiera meterse con un hombre casado, un negocio ilegal, no sé, si esta persona me escribe por WhatsApp, es que es la persona de Dios. Esas no son las puertas abiertas, eso es algo totalmente antibíblico, eso no existe, no hay algo como tal puertas abiertas, se pueden abrir miles de puertas. A José se le abrió la puerta con la esposa del faraón, ¿qué hizo él? Salió corriendo para el otro lado. Entonces, bíblicamente vemos que el tema de las puertas abiertas, que nosotros mal llamamos puertas abiertas como a situaciones que son como que nos pueden permitir hacer algo. Eso no es Dios no es como un mago que está abriendo puertas. Yo voy a abrir esta puerta azul y para qué. No, Dios no anda corriendo por ahí abriendo puertas para que uno diga, sí, ahí va. No. La voluntad de Dios está explícitamente, Él la dejó escrita en su palabra. Así que nos falta la última, no creo que alcancemos. Ustedes miran si me regalan 5 minutos más. Esta parte es la mejor. Levántenme las manos las que quieran que siga. Las voy a mirar. Si logro más de 12 manos, me quedo con esas 12. A ver, van 7. Levanten porque acá me las va contando. A ver el grupo. A ver. Lorena, Neisa, Luz, Machina. A ver. Ok, ¿cuántas tengo? Tengo 17. Bueno, a las otras les tocó quedarse porque aquí me va avisando quiénes se salen. Ok, listo. Bueno, seguimos. ¿Paramos? No, seguimos, sí. Bueno, ok, seguimos. Y la última. ¿Cuál era la primera? Comprobar
que he nacido de nuevo. 2, santificarme. ¿Cómo me santifico? Huyendo de todo lo sexual, de todo, no solamente lo sexual, de todas aquellas cosas que me llevan a deshonrar su palabra y deshonrar a Dios. Entonces, primero comprobar que soy hijo de Dios. Segundo, apartarme. Y tercero, vivir por el Espíritu Santo. Miren lo que dice Efesios 5:17. Así pues, no seáis necios, no sean brutos, sino entender cuál es la voluntad del Señor. Aquí no se refiere, ay, voy a entender cuál será. No, dice entiendan. O sea, ahí no se refiere a algo como una incógnita, es una orden. Entender la voluntad de Dios. O sea, capten la voluntad de Dios. Entiendan de qué se trata la voluntad de Dios. Y el Efesios 5:18, que es el pasaje que viene luego de eso, dice, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. Solo el nacido de nuevo, vamos al principio, quien es manso y humilde, los que son controlados por el Espíritu Santo, no solo se someterán a la voluntad de Dios, sino que la harán sin cuestionamientos o dudas. Cuando nosotros empezamos a preguntar, pero a mí no me parece, Dios dice esto, no sé, Dios dice que no, una enchuga es igual, no, pero a mí no me parece, es que Dios como que no conoce esta situación, claro, o sea, ¿cómo Dios va a dar una orden sin saber por qué da la orden? O sea, somos más inteligentes que Dios. No, Dios dice que no a los juegos de azar, pero es que yo tengo la sensación de que algo va a pasar. Yo le voy a jugar al 18 y yo sé que algo va a pasar. O sea, si tengo un sentir en mi corazón, no vamos a cuestionar la palabra del Señor. La vamos a cumplir por inercia. ¿Pero qué tenemos que ser? Nacido de nuevo, estar en un estado constante de santificación y ser controlados por el Espíritu Santo. Miren, en mi caso nunca he estado ebria, pero sí he visto a gente ebria. Y con el pasar de las copitas se van desinhibiendo cada vez más, ¿verdad? Uno dice, este está como raro, o sea, ustedes saben como que está actuando como raro, está muy alegre, y bueno, y ahí empieza cuando alguien se empieza a embriagar. El ebrio se deja llevar por el alcohol y aún pierde el control propio. O sea, uno dice, ¿qué está haciendo? O sea, qué locura, ¿qué le pasa? Hace cosas incorrectas, pero las hace por inercia. De la misma manera, aquí vemos que la invitación es no se embriaguen con vino, sino embriáguense con el Espíritu. ¿Por qué? Porque de la misma manera que el ebrio se deja llevar por el alcohol y pierde su control propio, el Espíritu Santo nos debe poseer de tal manera que sea Él corriendo por nuestras venas, para no actuar según nosotros, sino según su santidad. El Espíritu Santo no se llama santo porque Dios no es que Dios le puso santo porque no encontró otro apellido que ponerle al Espíritu. Entonces le metió santo ahí de apellido. No. El Espíritu Santo se llama Espíritu Santo porque es santo, porque es reflejo de la santidad de Dios, es el carácter santo de Dios, y es cuando el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros, Él viene a traer la santidad de Dios en nuestra vida. Te pregunto, y me pregunto, si Él me posee, mis acciones tendrán que ser santas o mundanas. Tienen que ser santas, no hay otra manera, o sea, no hay otra manera. Entonces, cuando nosotros somos controlados por el Espíritu Santo, vamos a actuar, como les decía al principio, por inercia y cada vez más. Por eso nosotros nos damos cuenta cuando estamos dejando de ser espirituales y nos estamos convirtiendo en personas cristianas, pero carnales, cuando ya las cosas no se dan por inercia. Me toca esforzarme por hacer cosas que sabemos que agradan a Dios. Por lo tanto, cuando estamos llenos de la voluntad de Dios, será hecha por nosotros sin mayor problema. Caminaremos donde Él nos lleve, compraremos lo que Él nos motive, nos casaremos con la persona hacia la que Él nos lleve. Y tendremos la certeza, esto es importante, si tienen papel para anotar, anótenlo porque Dios me lo hizo sentir en mi corazón y por eso se lo voy a leer tal cual lo escribí. Tendremos la certeza que ninguna de esas acciones guiadas por el Espíritu Santo serán contrarias a su palabra y a su voluntad. ¿Acaso el Espíritu de Dios nos guiará a ir en contra de la palabra que Él mismo inspiró? Lo voy a volver a leer. ¿Acaso el Espíritu Santo de Dios nos guiará a ir en contra de la palabra que Él mismo inspiró? No, yo soy guiada del Espíritu Santo, pero voy a ir a contraria a la palabra que Él inspiró.
¿No les parece ilógico? Es ilógico, porque es imposible, eso no pasa así. Entonces, si nosotros estamos haciendo cosas contrarias a la palabra de Dios, te tengo una noticia, no está siendo controlada por el Espíritu Santo. Eso es así de sencillo, eso es 1 más 1, 2. Hoy le decía a alguien, eso es cristianismo 101. Si no estás actuando de acuerdo a la palabra de Dios, no estás siendo guiada por Dios, no estás siendo guiada por el Espíritu Santo. Eso es sencillo. Pregúntate, ¿tus acciones van en contra de la palabra o cumplen la palabra? Si van en contra, no estás siendo llena por Él, no estás siendo llena por Él. Cuando somos llenos del Espíritu, no hay dudas que no seremos nosotras quien actuaremos, sino Él. Y terminamos. Y al contrario, cuando nos hemos apartado de Él, no del pecado, cuando nos hemos apartado del Espíritu Santo, se nos dificultará hacer su voluntad. Cuestionaremos cada uno de sus mandatos, nos alejaremos de personas que nos recuerden su voluntad. Eso es feo, ¿verdad? Pienso que en algún momento de nuestra vida todos hemos estado en el lugar de la frialdad espiritual, en ese lugar del desánimo espiritual, en ese lugar que no queremos, que queremos hacer lo que se nos dé la gana, que nos hemos enfriado en nuestra relación con Dios. Qué pereza es tener cerca a esas personas que nos recuerdan que estamos mal, que nos recuerdan que no estamos haciendo la voluntad de Dios. Eso es incómodo, pero esa es la señal que nos da para decir, ¿y por qué te molesta conectar con personas que te recuerdan la voluntad de Dios? Y gloria a Dios por esas personas, porque muchas veces son usadas por Dios como para sacudirnos y hacernos volver en sí. Ya no nos agradará hacer su voluntad. No, mentira. Ya no nos agradará hacer su voluntad, sino todo lo contrario, que viviremos con un cargo y una culpa todo el tiempo. Porque los que somos escogidos por Dios no podemos vivir contrario a su palabra. Y eso es horrible, ¿ok? Me refiero a que es horrible vivir sabiendo lo que Dios manda y yendo en contravía. Así que vamos a terminar. Y el llamado de hoy no es pedir a Dios que nos muestre su voluntad, sino que nos ayude a obedecerla. Miren lo que decía el salmista en el Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, muéstrame tu voluntad? Cuando los discípulos le piden a Jesús, enséñanos a orar. Él que le dice, venga a tu reino, muéstranos tu voluntad. Él no dice eso, dice, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Esa tiene que ser nuestra oración. Señor, yo no te pido que me muestres tu voluntad, te pido primero que se haga tu voluntad y segundo, que me enseñes a hacer tu voluntad. Eso es algo que, por eso nuestra dependencia con Dios tiene que ser todo el tiempo, no nos podemos descuidar. Esto es como, esto es una carrera, lo hemos visto, no nos podemos descuidar, no nos podemos distraer. Así que yo les invito que cierren sus ojos, las que están ahí conectadas, y vamos a orar para pedirle al Señor que sea Él enseñándonos a hacer su perfecta voluntad, que sea Él enseñándonos, y vamos a pedirle perdón si no hemos vivido de acuerdo a su voluntad. Esa es la esperanza que tenemos, que en Él encontramos perdón de pecados, que en Él encontramos salvación, que en Él encontramos su Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad. Así que yo les invito a que cierren sus ojos. Vamos a orar. No te distraigas. Es tu tiempo con el Señor. No te distraigas ni te salgas. Vamos a orar y a pedirle al Señor que sea Él haciendo su perfecta voluntad. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, de mujeres. Señor, gracias porque nos permitiste, Señor, ser confrontadas, Señor, con la verdad de tu palabra. Señor, nos permitiste entender, Señor, que ya conocemos tu voluntad, Señor, que nuestro gran desafío, Señor, que nuestra gran dependencia contigo es para cumplir y obedecer tu voluntad, Señor. Te pido por cada una de las mujeres que están aquí hoy reunidas, Señor, de las que estamos reunidas, Señor, que seas tú inquietándonos, Señor, a profundizar en tu palabra, Señor, que seas tú inquietándonos, Señor, a no ser solamente oidoras, Señor, sino hacedoras de tu palabra. Señor, te pido por las mujeres aquí quizás que no han nacido de nuevo, que no te han conocido, Señor, que seas tú a través de tu Espíritu Santo, Señor, convenciéndola, Señor, de pecado, de justicia, de juicio, Señor, para que lleguen al arrepentimiento, Señor, y alcancen esta gran salvación que tú
Promete, Señor, a todos aquellos que creen en tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Enséñanos a hacer tu voluntad, Señor. Porque qué bueno, Señor, qué hermoso es vivir una vida plena en ti, Señor, al hacer tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, te pedimos perdón si no la hemos vivido, Señor, si nos hemos apartado, Señor. Señor, te pido que seas tú avivando, Señor, en nosotros, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, para que tengamos esta guía, Señor, que nos impulse, Señor, a través de su obra en nosotros a hacer tu perfecta voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mujeres, qué hermoso tiempo. Pienso que hemos sido todas edificadas. Les quiero compartir algo. 10 minutos antes de cada enseñanza de estos jueves lo vamos a dedicar a responder preguntas que muchas veces tenemos acerca de la voluntad de Dios. Si bien a veces es difícil en este tiempo sacar el espacio, lo vamos a hacer. ¿Dónde se van a hacer las preguntas? Las van a poder hacer en unos espacios específicos que van a ver en las historias de las redes. ¿En las historias de las redes? Bueno, en las historias. Entonces, apenas vean las cositas de hacer preguntas, hagan sus preguntas que las vamos a ir respondiendo en los 10 minutos previos a comenzar el tema en sí de la voluntad del Señor. Así que el jueves que viene no se lo pierdan, sigan las redes arroba alumbra mujeres, no, a Rubén, ay, a Rubén, ay, qué romántica, arroba mujeres alumbra, ¿verdad? Ahí Gina se ríe. Gina espanto, pero se ríe. Bueno, arroba mujeres, entonces nos siguen, ya me muérate. Nos siguen, las esperamos a las que son parte de Alumbra el domingo 10:30. Ay, les quiero contar que con el favor de Dios volvemos el 8 de noviembre al hotel. Entonces, las que necesiten el formulario de inscripción lo pueden pedir. Con el favor de Dios también lo seguiremos haciendo virtual, así que bueno, no sé si alguien quiere compartir una o dos palabras de algo con lo que se lleva hoy, me encantaría escucharlas. ¿Quién se anima? A ver. Algo que hayan aprendido que no sabían o que hoy... Amelia, habla, Amelia. Bueno, Amelia, habla que el pueblo te escucha. Dios le bendiga. Yo me quedo con el Salmo